primero vamos a empezar hablando cómo actualmente se ocupa la inteligencia artificial en tu rubro. Se ocupa mucho, yo creo que para alguien que recién está comenzando o le está picando el bichito de quiero programar, ¿cuáles serían tus step by step o tu roadmap, tu mapa, para que alguien diga como, este es el camino que tengo que seguir para quizá el día de mañana ser programador? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo se vio entre tus colegas ese día en que llega este amigo o enemigo a las empresas y a... Tecnológico y tequi? Estamos impresionados, con verdad es una locura lo que hace, una locura cómo funciona, entonces de verdad decíamos, esto es magia, obviamente no era magia, pero era como se sentía. Y por ese lado, creo que una súper buena pregunta, como nivel de número o de porcentaje no te lo sabría decir, como no tengo en mi cabeza, no sé cuál será la que se asume para poder sacar esas estimaciones, pero sin duda creo que se va a comer muchos trabajos que sean de hacer cosas repetitivas, ¿no? Yo creo que eso es lo más, y esa herramienta es muy muy poderosa. Obviamente de repente no te tira todo perfecto, pero te tira una muy buena solución o una buena sugerencia en la que voy a empezar a armar y a construir. Yo creo que lo primero es lo primero, como siempre, entender bien. Muy buenas tardes, noches y mañanas a todos los que nos estén escuchando. Esto es Pesos y Pesas y hoy día traigo un invitado muy especial con el que vamos a hablar temas súper interesantes, súper importantes en el mundo de ahora, sobre todo en el último tiempo. Y sin dilatar más, los dejo que se presente el invitado. Buenas, soy Nicolás Mazardo, tengo 22 años y estoy aquí invitadísimo por el host Matías, así que más que dispuesto y preparado a todo lo que vaya saliendo en la conversación. Ya, oye Nico, ¿a qué te has dedicado en el último tiempo? Ya, mira, hasta este semestre estaba estudiando ingeniería. Y en paralelo hace 2 años estaba trabajando, hace 2 años que estoy trabajando part-time también dentro de mi rubro. Yo me dedico a ingeniería de software y entonces trabajo como programador, como ingeniero de software también part-time. Oye, ¿y en dónde he trabajado en el último tiempo? ¿Empresas? Dale. Bueno, partí con una especie de práctica, por así decirlo, en Plátanos, de 4 meses. Ahí fue donde recién me zambullí como en el mundo laboral y lo compatibilicé con la U, que igual al principio fue algo complicado, pero que con el tiempo se va agarrando el ritmo. Ahí fue donde partí, estuve 4 meses y de ahí mismo terminaron esos 4 meses y pasé a Examei, que es una empresa que hace servicios médicos a domicilio. En Examei estuve trabajando 1 año y medio aproximadamente, y es decir, hasta hace un par de meses, hace 1 o 2 meses, y ahora estoy trabajando en Togu, que es otra empresa también de software, hace 2 meses. En el fondo siempre metido en el lado de ingeniería de software y resolviendo problemas con tecnología. Oye, y ya pasando como a los inicios, ¿cómo llegaste a esto de programar, ingeniería de software? ¿Cómo partiste? ¿Cómo empieza ese bichito que dice como igual me podría meter por acá? En verdad nunca estuvo en mi cabeza en un inicio, como siempre. De hecho, lo más antes del primero medio, segundo medio, quería estudiar Derecho, y esto es como un poco nada que ver. Cuando entré a la U estaba convencido que quería estudiar Ingeniería Química. Tuve un profe del segundo semestre del primer año que no me gustó nada y me motivó caleta de estudiar, irme por el lado de la química, y justo ese verano, un poco antes, conversando con mi primo, que tiene 10 años más que yo, me comenta que él está viendo cosas en Python, cómo trabajar en el área financiera, automatizando procesos, qué sé yo, pero él como más desde el lado industrial, por así decirlo. Fue como, mira, qué chorro esto de la programación, vamos a ver, veamos qué se puede hacer. Como que me dio la sensación de que no habían límites para las cosas que podía hacer, y eso me llamó harta la atención. Y ese verano dije, ya, me metí a Codecademy, que es una plataforma famosilla de aprender código online, y empecé a hacer como los niveles, que sí, me gustó harto, pero como que llegó un punto en el que sentí que no podía seguir aprendiendo más por mi cuenta, y como que necesitaba encontrar a alguien
que me pudiera como ayudar o guiar o orientar un poco más en eso. Esa pega en verdad ahí me quedé y nunca la hice, pero justo el semestre siguiente tuve introducción a la programación por la U, y ahí ya como se me hizo muy fácil el ramo y me di cuenta que en verdad era algo que me gustaba mucho. Ahí ya como que fue, ok, la química se va, lo que toca ahora es la ingeniería de software. Al final no tuviste química con la química. Así es. Y fue el chiste. Oye, yo igual he programado, no tanto como tú, obvio, pero sé que hay veces que, por ejemplo, no corre el código, y eso puede ser algunas veces muy frustrante. ¿Cómo lidias con la frustración y de repente si el deporte te puede ayudar a lidiar con esa frustración? Sí, en verdad, como decís tú, hay veces que no lográis entender por qué las cosas no están funcionando, y creo que eso ya es como un poco quizás lo filosófico de esta cosa, como que tenéis momentos en los que no sabéis qué está pasando, pero tenéis que tener la resiliencia suficiente para seguir intentando. Y creo que en ese sentido se parece bastante a la gran mayoría de los deportes, diría yo. Yo como que el tiempo que llevo programando lo separo en dos espacios, por decirlo de alguna manera, como el tiempo en el que estuve escalando más fuerte y el tiempo en el que estuve como en el gimnasio más fuerte. Y creo que con la escalada principalmente se relaciona mucho, como que la gracia es lograr resolver un problema, que en este caso de la tecnología de programar sería efectivamente resolver un problema, y el caso de la escalada es lograr hacer una ruta en el boulder o hacer una ruta larga, lo que sea, y que cuando lográis resolverlo en la programación, por ejemplo, ya deja de ser algo como tan interesante. Es como bueno, ya lo hice una vez, si viene de nuevo lo puedo resolver de nuevo, pero lo bacán es seguir desafiándote y desafiando la cabeza. Y en el lado de escalar en boulder es lo mismo, como lográis terminar un camino y decís como, bueno, quiero hacer otro que me lleve más lejos, que me haga mejorar más, que me exija a nivel técnico, a nivel físico, lo que sea. Entonces en ese sentido creo que los dos tienen ese mindset, y creo que el deporte también lo tiene, de como tratar, o sea, más que tratar, es ser persistente y continuar a pesar de que tenía estos bloqueantes o cosas que no sabía resolver, y que es más, en ambos casos creo yo, un trabajo mental que un trabajo de habilidades. Ya. Sí, no, yo también concuerdo, como que al final hay muchas cosas que uno aplica tanto en lo laboral como en el deporte y viceversa, entonces claramente yo nunca he hecho escalada, pero como que entendí la metáfora y me hace mucho sentido. Oye, ahora tomando el tema de la programación, pero desde el ámbito de la oficina, ¿cómo es una oficina de programación? ¿Cómo es como lo pintan algunas películas o como la cultura pop? De que hay gente, por ejemplo, no sentado en sillas normales, común y corriente, sino como en pelotas de yoga, gente jugando ping pong, mientras hay otros que están programando. ¿Qué tanto de cierto tiene eso? Tiene su lado caricatura, por así decirlo, y su lado de verdad. Efectivamente, no sé si tanto de empresas, o sea, como en las empresas tradicionales, yo creo que no sé tanto, incluso en los departamentos de tecnología de la información, pero en el caso de las startups, que son las que ahora sí están de moda, sí es algo que veía harto, como Mesa Ping Pong, Play 5, ¿cachai? Como esas cosas sí pasan efectivamente, pero eso no significa que en el horario laboral estén todos jugando ping pong y las cosas aparezcan por arte de magia. Sin duda que hay un balance, así que por ese lado, como por eso es la caricatura. Pero en el fondo sí existen estos espacios o disposiciones, o sea, como utensilios a disposición de los empleados, pero que en general es para toda la empresa, no como que sea algo solo para devs, como se dice. Y que yo creo en lo personal que ayuda harto con los mismos momentos en los que estáis antes, que decir, no sé cómo puedo solucionar esto ahora, necesito darme un break, soltar, hacer algo distinto para desocupar la cabeza y después volver a retomar. Son súper útiles, creo yo, sobre todo el ping-pong, que ya es un poco más deporte. Sí, obviamente nosotros no jugamos a nivel profesional, pero te ayuda a moverte, distendís, qué sé yo. Entonces, por ese lado, es verdad.
no es tan caricatura, pero yo creo que es un gran aporte a la cultura a la productividad laboral. Oye, voy a agarrarme de lo último que dijiste, la productividad laboral. ¿Cómo es una entrega en programación? ¿Qué tan acotados son los plazos generalmente? Como te quedas hasta las 3 de la mañana intentando descifrar un código. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son las entregas, los plazos y todo esto? Perfecto. Ahí varía mucho, como depende mucho de qué tipo de empresa está y qué es lo que hace tu empresa, qué nivel de qué madurez tiene tu producto. Digamos que si es que eres una startup que acaba de salir, estás validando tu producto, querés atraer clientes, probablemente tus plazos van a ser súper cortos, van a ser súper demandantes, y lo único que hay que querer es cubrir lo más importante, que parezca como que todo funciona, a pesar de que no todo funciona automáticamente. Si eres una empresa que, por ejemplo, que trabaja con plata, probablemente tus plazos quizás te va a convenir demorarte un poco más y tener una solución bien robusta, porque trabajas con algo que es más complicado en ese sentido. Sí que ahí va variando un poco, como que ese es un poco más la pega de producto, que es como llamamos el área, que es definir dentro de los proyectos que se tienen que hacer cuánto más o menos se van a demorar, qué tan importantes son, y en caso de que no estemos llegando supongamos que tenemos que hacer una funcionalidad X, no estamos llegando a hacer la X entera, entonces qué cosas podemos cortar para que no se vea mermado el objetivo principal de esa función, de esa funcionalidad. Ya. Oye, ¿y cómo es el trabajo en equipo? Porque uno piensa en programación y por lo general piensa que es un trabajo muy solitario, pero ¿qué tanto es delegar? ¿Qué tanto es como trabajo en equipo, compartir código, que se entienda el código? Porque yo sé que una parte importante de programar es como decirle a las otras personas, no sé, dejar un hashtag, que es como un comentario, para que entienda tu código. ¿Cómo es el trabajo en equipo en lo que es programar? Yo diría que quizás en el trabajo duro, por así decirlo, no es tanto, entre comillas, porque siempre, sobre todo cuando llegué a un equipo nuevo, incluso cuando ya llegué más tiempo, lo que tus otros compañeros saben sobre el código es probablemente de las cosas más importantes. Lo que cuando esté atrapado van a haber quizás eventos que no son tan claros, o modelos o partes del negocio que no entendís tan bien o que están medio oscuras, y que tus compañeros que han desarrollado eso o que les ha tocado ver eso son los que te van a saber de este hoyo, si lo quieres ver de alguna manera. Si bien como entiendo que desde afuera como que no se ve tanto esto, es como una cosa más de cuando lo vivís desde dentro. La colaboración existe, está en todo momento a través de la ayuda, tanto como preguntando cosas, y también cuando estás desarrollando funcionalidades, las funcionalidades que son muy grandes, es imposible, o no es imposible, pero es mucho más difícil que la desarrolle una sola persona. Entonces también tiene que existir coordinación entre 2, 3 generalmente programadores, para poder ver como qué parte va armando qué persona, y cómo las van a ir juntando y cuáles son las pruebas, y también fijar como fechas para ver pruebas en las que se integren las cosas que se hicieron por separado. Estilo cuando estás en el colegio y tenías el trabajo en grupo y lo repartís por partes, y ya lo juntamos en el colegio y queda cualquier cosa, ¿cachai? La idea es efectivamente eso, como toda esta parte de trabajo en equipo es que efectivamente se dividen las responsabilidades, pero hay que tener checkpoints, por llamarlo de alguna manera, en los que se prueben que las cosas efectivamente estén funcionando. Oye, ¿y cómo sería un día a día tuyo? ¿Cómo sueles trabajar? ¿Cómo sueles tener inspiración más en las mañanas, en las tardes, en las noches? ¿O te pasa, por ejemplo, cuando vas en auto y dices que, por ejemplo, se me ocurrió cómo resolver este problema que ya tenía desde hace 3 días, ¿cachai? ¿Cómo es un día de un programador? Bueno, en general, como la estructura que seguimos siempre es en la mañana tener una reunión con tu equipo. Los equipos son de 6 a 10 personas, como no son solamente programadores, donde tú te ponías al día con lo que hiciste el día anterior y el equipo se pone al día con lo mismo, ¿cachai? Y con qué es lo que van a hacer durante el día. En ese sentido es muy de solamente para saber en qué está cada persona, y si es que alguien tiene problemas puede pedir ayuda para que lo resuelvan después. Es una reunión muy de check-in. Después lo que yo hago personalmente es, ya sé cuáles son las tareas que tengo que hacer, o debería saberlo,
y defino cuáles van a ser las cosas que voy a hacer ese día, ¿cachai? Que lo que ya dije en la reunión, pero que ahora lo separo y lo desmenuzo más para saber qué ataco primero, qué ataco después. De ahí ya mano a la obra y empezar a trabajar. Finalmente, si encuentro algún problema, si es más relacionado como algo específico del modelo de negocio, algo que esté relacionado con cómo está escrito el código, como cosas que no son problemas universales, por decirlo de alguna manera, ahí casi siempre le doy una vuelta un rato, pero trato de nunca quedarme mucho tiempo sin preguntar. Creo que eso es algo que es bien valioso, que yo no le tengo mucho cariño a los que se denominan llaneros solitarios, que es este tema como de tratar de resolverlas todas por tu solo, porque probablemente si eres bueno lo vayas a lograr, pero lo que te podría haber tomado 1 hora te tomó 5 y estáis perdiendo mucho tiempo de avance, de desarrollo y de producto, ¿cachai? De generar. Ahí creo como ese es como mi mantra, por así decirlo, de que si es que ya me estoy demorando más de 1 hora o 2 horas, hay que pedir ayuda y ojalá como sin molestar al otro, pero tampoco sin quedarte estancado por tratar de resolverlo todo solo. Y ahí siguiendo con el día, en verdad en las mañanas son lo más productivo, como antes del almuerzo siempre es cuando más avanzo, y ya después como después del almuerzo con la comida, qué sé yo, trato de hacer como las cosas más administrativas, que igual tampoco son tantas porque me dedico a programar, así que mucho mail no me llega. Pero eso en verdad. Y ahí al final del día, si es que no sé si es que tengo que mandar alguna update o si tengo que coordinar alguna cosa, realmente lo hago en esas horas. Bueno, como tú dijiste, el tiempo es muy clave. Yo creo que para todos el tiempo es el activo más preciado. Entonces, para alguien que recién está comenzando o le está picando el bichito de quiero programar, ¿cuáles serían tus step by step o tu roadmap? Tal vez no en términos de inglés, sino como tu mapa, para que alguien diga como, este es el camino que tengo que seguir para quizá el día de mañana ser programador. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Yo creo que lo primero es lo primero, como dices por ahí, entender bien cuáles son los fundamentos, es decir, como, no sé, entender que existen las variables, cuáles son las cosas que los ciclos, todo ese tipo de cosas, que es lo más básico en el fondo de la programación en sí misma. Después podías elegir casarte con un lenguaje o no, creo que eso va variando, pero sin duda que al principio es importante elegir uno, como decir ya en Python, que ahora está súper de moda, y me voy a enfocar, voy a aprender, qué sé yo, porque se te hace más fácil, qué sé yo, encontrar las funcionalidades que ya vienen con el lenguaje, o porque la sintaxis es más fácil, lo que queráis. Yo creo que eso es lo primero, y después lo típico es tratar de resolver como algún problema que tú tengáis, o algún problema medio de juguete, pero tratar de tú hacer la solución, ¿cachai? Como tú lograr representar, porque en el fondo lo que hacéis cuando programáis es representar la realidad, pero en una abstracción, ¿cachai? Entonces, lograr abstraer ese problema que tú tenías y resolverlo, aunque sea a nivel juguete, y con eso ya empezar a agarrar con un poco de ritmo, de poder encontrar maneras de solucionar cosas a través de programas. Y yo creo que ese ya es como el paso, bien digo, inicial. De ahí ya pasáis como al desarrollo web, que yo creo que es como lo más directo y lo que más se ve en el fondo, que es poder tener una página web o algo que se muestre en el fondo con algo que funcione. Y para aprender eso, para mí siempre, bueno, al principio obviamente hacer proyectos de juguete o tratar de copiar cosas que ya existen, que sean simples, o productos que ya existen, pero hacerlo en simplificado. Y después ya el paso como intermedio avanzado es tú resolver un problema que no sé, vos te invento. A ti te cuesta saber en qué gastáis la plata, entonces ponerte a desarrollar una mini aplicación que te ayude a registrar tus gastos, ¿cachai? Cosa de que a medida que vayas aprendiendo podéis ir creciendo sobre la aplicación. O sea, si al principio era solo traquear tus gastos, que después te haga estadísticas de cuánto gastaste durante un mes y te muestre un gráfico, ¿cachai? Y después, si le seguís metiendo y querías aprender data science, empezar a jugar con los mismos datos que tú metiste. O si queréis meter machine learning, como todo lo que sea inteligencia artificial, también podéis jugar con esos datos. Entonces, creo que partir con una aplicación que tú mismo vayas usando para darte cuenta en qué le va faltando y qué le podrías agregar tú con lo que estás aprendiendo por fuera, es como el camino a seguir cuando ya estás en intermedio avanzado.
Ya. Oye, muy buen mapa. Eh, oye, dijiste dos temas que uno lo vamos a hablar más adelante, que es la inteligencia artificial, y otro, los lenguajes de programación. Hoy en día, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito o en el que programas la mayoría de los días y por qué? El que más me gusta ahora, bueno, el que más uso en verdad, es Python, más que nada por un tema de comodidad, como a programar en Python, después hice par de proyectos solo antes de saber, o sea, como un poco después de saber prácticamente nada. También lo hice en Python, creo que es como el más simple, que tiene la sintaxis más clara y que no requiere tanto como de las formalidades de algunos otros lenguajes para funcionar. Y creo que eso lo hace bueno, por eso creo que lo enseñan siempre como de primero, porque tiene como una barrera una curva, creo yo, un poco chiquitita de aprendizaje para poder meterte en este mundo nuevo. Y después, como ya lo he usado harto, uno se acostumbra y es como, bueno, si quiero sacar algo rápido, quiero probar, quiero ver si es que me gusta o si es que en verdad no es lo que quiero hacer en algún proyecto chico o para cosas para la U, lo que sea. Obviamente meterte en algo que ya conocí es mucho más fácil. Y por ese lado, por eso creo que lo sigo usando y que igual me trato de forzar un poco a usar otro lenguaje, a usar otros frameworks dentro del mismo lenguaje para ir descubriendo cosas nuevas también. Oye, ahora, como bien dije, íbamos a hablar de inteligencia artificial, algo que se habla mucho en el último tiempo. Y primero vamos a empezar hablando cómo actualmente se ocupa la inteligencia artificial en tu rubro. ¿Se ocupa mucho? Yo creo que sí, pero quiero saber de primera fuente, ¿cómo se ocupa en tu trabajo? Sí, nosotros, o sea, directamente, así como a nivel empresa, creo que no lo ocupamos ahí. No estoy 100% seguro, pero sí, hay una herramienta famosísima que se llama GitHub Copilot, que lo que hace es sugerirte código a medida que vais programando, y es verdad que hay veces que le voy incluso pedir, como el ejemplo más básico siempre es, oye, hacía un comentario que diga, hazme un juego de una función que represente un juego de cachipún, y esta herramienta te sugiere todo el código, ni siquiera tenéis que escribir un pedacito de sintaxis con un comentario en lenguaje natural, pero ármame un cachipún y va a tirar todo el código que resuelve ese problema. Entonces, a medida de que vaya haciendo otras cosas, obviamente no todos los problemas de los productos de la empresa de hoy día se resuelvan con un cachipún, pero el concepto es que te va sugiriendo las cosas a medida de lo que vayas armando. Y esa herramienta es muy, muy poderosa. Obviamente, de repente no te tira todo perfecto, pero te tira una muy buena solución o una buena sugerencia en la que voy a empezar a armar y a construir, y por eso el programa sigue siendo necesario en ese sentido. Y lo otro que también, bueno, creo que ya es general, lo de ChatGPT, que también es estúpidamente útil para todo lo que es programación. Como no tiene sentido lo bueno aquí. Oye, y tú que viviste el estar sin ChatGPT o inteligencia artificial, no solo ChatGPT, y ahora que hay la inteligencia artificial, ¿crees que, o sea, cambió mucho lo que es la programación o crees que es como un amigo que está ahí y que normalmente le preguntáis o lo ocupáis un poco, mucho? ¿Qué tanto cambió el trabajo en programación después de la inteligencia? O sea, ¿cómo lo compararías el antes y el después de la inteligencia artificial? De hecho, en verdad creo que sí es un cambio radical. Como en verdad lo de GitHub Copilot, esto que te va sugiriendo código mientras escribí, fue como todo el mundo estaba loco de esto y la típica de no, nos vamos a quedar sin pega. Es de verdad como muy, muy sorprendente. Como el nivel de sugerencias que llega a hacer cuando aprende un poco de tu código, incluso cuando lo estás haciendo, cuando lo estás escribiendo, no tiene sentido. Como de verdad es demasiado el trabajo que ahorra por ese lado, sobre todo para las tareas que son más lateras y que son más repetitivas, como que ayuda a automatizar esos procesos que son fome.
que son aburridos. Y por el otro lado con ChatGPT ya es como, de hecho creo que hay un gráfico que lo muestra en una página que se llama Stack Overflow, que es como la biblia de programar, como todo lo que te ha pasado, te has equivocado, lo que quieres resolver preguntas de programación en el lenguaje que sea prácticamente, lo buscáis ahí y a alguien le pasó antes y ya están conversando en una solución, o ya está zanjada la solución. Y de hecho cuando salió Copilot y cuando salió ChatGPT, como los gráficos de uso de la página cada vez tuvieron como fuertes bajas ahí. Si antes se usaba, te invento, 10 veces por segundo, después de Copilot se usaba 9 veces por segundo y después de ChatGPT se usaba 7 veces por segundo. Entonces como que efectivamente, y también un poco lo que hago yo, como dependiendo del problema, obviamente a veces es más fácil googlear directamente, pero si ya tenéis como que dar más contexto y cosas así, ChatGPT es un buen aliado. ¿Sí? Creo que ha cambiado un poco la manera en la que buscamos, en la que nos enfrentamos a los problemas, y que es un buen compañero de trabajo, creo. Oye, y cuando salió todo esto de la inteligencia artificial, porque yo me acuerdo que igual hubo un cierto grado de alarmismo entre los programadores cuando ven esto, que un robot que uno le pide algunas cosas y ya te está entregando un código que antes se demoraba un día entero. ¿Cómo se vio entre tus colegas ese día en que llega este amigo o enemigo a las empresas y a los desktop? Dale. En verdad creo que desde un inicio, como todo bien tecnológico y techy, estábamos impresionados. Como verdad es una locura lo que hace, una locura cómo funciona. Entonces de verdad decía como, esto es magia. Obviamente no era magia, pero era como se sentía. Y por ese lado, en verdad en la gente que yo conozco que trabaja en el rubro, nunca hubo una sensación de alarmismo, como todo el mundo. En general teníamos claro que esta herramienta, más que venir a quitarnos la pega, que de hecho tengo un blog que escribí sobre eso, no sé lo que vi después, te ayudan a ser mucho más productivo. Como comenté antes, en verdad ahorran las pegas que son fome, las cosas que ya se han hecho antes y que solamente tenéis que repetir. Esa parte te la ahorran y bueno, siempre es agradable apretar un botón y que se solucionen las cosas. Y poder enfocarte en lo que en verdad es el desafío, que tengo. Si es que tengo que, te invento, calcular un factorial, esa función la van a haber hecho 45.000 veces antes de que yo la tenga que hacer. Entonces es bacán que venga esta herramienta y la haga por ti, y después tú te puedes enfocar a lo que necesitas y calcular ese factorial, que es el problema grande. Como que si hay desmenuzando los problemas en cosas más chiquititas que se han hecho antes, te ahorra caleta de tiempo y te puedes enfocar en lo que es realmente importante y en el por qué estáis sentado ahí frente al computador. Oye, ¿y cómo ves esto de la inteligencia artificial, tal vez pensando no al corto plazo, sino tal vez el 2025 o el 2030? ¿Cuántos trabajos crees que se van a perder y si va a ser la misma tasa de reemplazo? O sea, a lo que quiero llegar es cuántos trabajos se van a ir y cuántos se van a formar con esto de la inteligencia artificial. ¿Y crees que va a haber la misma tasa de reemplazo comparado con los que llegan, o va a ser muchos más los que se reemplazan que los que llegan? Creo que es una súper buena pregunta. Como a nivel de número o de porcentaje no te lo sabría decir. Como no tengo en mi cabeza, no sé cuál será la que se asume para poder sacar esas estimaciones, pero sin duda creo que bueno, se va a comer muchos trabajos que sean de hacer cosas repetitivas. Básicamente yo creo que eso es lo más claro, pero también creo que va a generar mucho trabajo por el otro lado. Sin duda, el problema de todo, como siempre ha pasado con revoluciones tecnológicas, es que probablemente la gente que se va a ver reemplazado su trabajo no va a ser la misma gente que va a tener los nuevos puestos de trabajo. Y creo que por ahí quizás es como un poco más el dilema, más que hablar de número a número, de 10 empleos versus 10 empleos nuevos. Creo que ahí es donde radica el problema, pero la verdad es que a nivel de número de estadística no te sabría decir qué porcentaje sería el nuevo creado y qué porcentaje sería el reemplazado, pero sin duda yo creo que
a medida que vayan avanzando las cosas y que se empiecen a implementar de manera más masiva esto en las empresas, va a generar un cambio distinto, un cambio radical en cómo se hacen las cosas. Como que creo que, como dije antes, te van a ahorrar pegas repetitivas o cosas que no requieren, al menos por ahora, que no requieren tanta cabeza en el sentido de problemas complejos. Creo que estas herramientas le van a dar la facilidad a los trabajadores de enfocarse en las cosas que son sus problemas complejos, más que estar de repente, no sé, porque de repente toca revisar transferencias para validar que algunas platas te llegaron, como ese tipo de cosas que las personas que están haciendo evidentemente pueden hacer cosas mucho más bacanas, ya no las van a tener que hacer, y creo que ahí es donde está esta doble mirada de yo creo que nos van a empujar a enfocarnos en lo que es nuestra pega y en hacer bacán la pega para la que lo contrataron en el fondo, más que para repetir procesos todo el tiempo. Claro, se dice mucho con esto que la clase media no va a existir, que van a existir básicamente una clase rica y una clase pobre. ¿Qué tanto crees eso que influye en la inteligencia artificial? ¿Podría terminar con algunos empleos que son como los empleos de oficina? Pero obviamente hay gente que ya está blindada en cierto sentido, ya tiene sus negocios en línea, los cuales no podría tocar la inteligencia artificial. Pero hay ciertos trabajos, como tú bien dijiste, que se pueden eliminar con la inteligencia artificial. Pero en el día de hoy, por ejemplo, la mano de obra, como una construcción, no se puede hacer con inteligencia artificial. Y por eso se dice que va a haber una disminución de la clase social media. ¿Qué tanto creas tú que sea así? ¿O si va a haber cierto disgusto por una clase social ante este avance tecnológico que ya dicen que es una de las revoluciones, como fue la revolución del vapor? ¿Cómo lo ves tú el futuro? Es complicada la pregunta, creo yo, que sin duda, o sea, si bien la inteligencia artificial, como intento de inteligencia artificial general, que como por decirlo de alguna manera, ha llegado súper rápido y ha escalado súper rápido también en distintos ámbitos, creo que todavía no es lo suficientemente masivo como para poder casarme con alguna de las dos opciones. Sin duda creo que va a ser un cambio mucho más rápido de cómo lo fueron las revoluciones importantes anteriores, y que eso también hace que sea más complejo. Creo que la lentitud en este minuto la está poniendo el tema de la masificación, como que las empresas no todas las empresas están usando las nuevas herramientas, y creo que por un lado está bien, como el frenar no frenar, pero ralentizar estos cambios. Creo que entrega herramientas a las personas para poder reinventarse en aquellos casos en los que sus trabajos se van a ver afectados. Y creo que eso es súper importante porque, sin duda, con una revolución tan grande como esta, que tiene muchos beneficios, también hay muchas personas que van a salir para atrás, y hay que ver bien cómo se balancea eso. Y por lo mismo creo que no me atrevería a decir que la clase media va a desaparecer como lo plantea. Ah, bien. Oye, ¿y crees que con esto los programadores, o no todos, porque tú bien dijiste que no se van a acabar, porque en este minuto para los programadores la inteligencia artificial es como un amigo que está ahí y que de repente te hace la tarea, que la tarea me refiero a lo más trabajoso de repente, y te puedes dedicar, como tú bien dijiste, a lo que más requiere tu creatividad, que eso todavía no tiene la inteligencia artificial. Pero ¿tú crees que los programadores en cierto sentido cavaron su propia tumba con esto? ¿O cuando con el tiempo se va a ver eso? Yo creo que así como estamos a día de hoy, no creo que hayamos cavado nuestra propia tumba. Todo evidentemente depende de cómo se vaya desarrollando, pero yo en verdad no creo, no voy por ese camino. Yo creo que siempre se va a necesitar. Quizás el comentario de no voy desde adentro porque no me conviene en ningún caso, pero
pero igual un poco por el lado de lo mismo de que quita, entre comillas, los trabajos y crea otros. Creo que los programadores somos los que menos afectados nos vemos en ese sentido, porque para que haya inteligencia artificial alguien tiene que programar esa inteligencia artificial, y bueno, quizás ya no voy a estar haciendo diseño en páginas web, por decirte un ejemplo, sino que voy a tener que dedicarme más al lado matemático y entrenar modelos, investigar el modelo y cosas así, modelos de inteligencia artificial bien digo. Entonces creo que por ese lado no se va a acabar, y no creo tampoco que no hayamos disparado en la pata, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, porque tú lo has visto desde un ángulo muy positivo, si lo viéramos de un ángulo negativo, si el día de mañana sale cierta inteligencia artificial, digamos Nicolás Mazardo IA, y eso eliminara en cierto sentido el 90% de los que están programando ahora en la fuerza laboral, ¿qué harías? ¿Qué harías en esa situación tan fatalista que te propongo? Yo personalmente me gusta mucho el lado de producto, del área de productos, así que es algo en lo que no conozco demasiado, pero que estoy de a poco metiéndome a través de libros y hablando con personas por ahí. Así que yo en lo personal me iría más al lado de producto, que es esto de esta área que en el fondo que se dedica de investigar qué es lo que realmente necesitan las personas o cuáles son los problemas que tienen las personas, y proponen soluciones. Entonces en el fondo quizá ahora ya no voy a estar programando la solución, pero sí voy a estar craneando esa solución. Y supongamos, por ejemplo, de nuevo para seguir con el ejemplo de traquear los gastos que te había dicho antes, quizás tú como usuario de la aplicación me decís, oye, pero necesito que antes de que, voy a poner un ejemplo súper vago, necesito que cuando esté en un 10% de mi presupuesto que me puse para este mes, me mande un mensaje de texto, o sea, que me avise. Digo, ya, entonces lo que quieren los usuarios, o esa fue un ejemplo muy directo, en el fondo es como, ya, yo digo, esto me lo dijeron 9 de 10 usuarios, entonces yo estimo y tomo el peso de que esa es una funcionalidad que tenemos que hacer ahora. Entonces yo le diría al Nicolás Mazardo de inteligencia artificial, programa esto ahora. Como creo que me dedicaría yo a un rol mucho más de decidir qué funcionalidades hacer y de hacer investigaciones con las personas que usan el producto, para también entender esas necesidades y poder, a través de esta herramienta un poquito mágica que estamos proponiendo ahora, solucionar esos problemas. Oye, yo tengo entendido que a ti te gustan las inversiones, y bueno, este es un podcast de deporte y de finanzas, emprendimiento y todo lo relacionado. ¿Y en qué plataforma estás invirtiendo actualmente? Porque sé que ahora las como fintech son bien buenas. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo? ¿En qué plataforma? ¿Y en qué estás poniendo tus stakes, tus fichitas? Yo en verdad, para el tema de inversiones, me gusta como ver, leer, entender, pero no trato de dedicarle el menor tiempo posible, porque sé que si no me comería todo el tiempo el día, probablemente dedicando 100% a saber dónde poner las plazas. Y más que nada como un juego de inversión a largo plazo. Mi mejor amigo es Fintal en este minuto, y desde hace harto tiempo ya, no sé si 2 años más o menos, toda mi plata que ahorro se va a ello en distintos fondos, evidentemente, distintos objetivos, pero mucho más de inversión pasiva en ese sentido. Y ahora que abrieron como esta posibilidad de comprar acciones, también comprar acciones, pero nada demasiado rebuscado, ¿verdad? Como comprar acciones de Apple, como las típicas compañías que dan trend y que son como apuesta segura, por decirlo de alguna manera, en el largo plazo. Estoy muy en contra de lo que es el day trading. Creo que es una vendida de pomada más o menos importante cuando no estáis todo el día ahí, que algunos lo comparan incluso con jugar con ir al casino. Entonces ahí por ese lado no estoy muy de acuerdo con eso de vender y comprar acciones todo el rato. Como creo más en esto de esperar sentadito hasta que
las cosas den su fruto. Y también en algún minuto compré Bitcoin, no tenía demasiado, pero igual tuve Bitcoin, o sea, tengo Bitcoin. Y también lo mismo, no lo he vendido y hold. Claro, holdear. Sí, también estamos esperando. La que me gusta harto, pero la que menos estoy, porque para eso tienen mucha plata, invertir en empresas que están en capital de riesgo, en el fondo. En empresas que están saliendo, startups nuevas que están levantando capital. Creo que es bien también poético eso de ponerle plata a algo que no vale nada con la esperanza de que en algún día sea muy grande y que esa confianza que tú pusiste, ese literalmente granito de arena que tú pusiste cuando eran 3 personas, valga la pena cuando sean 1000. Claro. Sí, no, yo espero ahí algún día invertir en alguna de esas y darle con el palo al gato, como dicen. Oye, finalmente, y cerrando un poco este podcast que estuvo bien interesante, metas para lo que queda de año, puede ser tanto en lo deportivo, programación o las inversiones. ¿Qué te estáis proponiendo para este fin de año? En un lado personal y laboral, como quiero ser más ordenado con los objetivos que me voy poniendo, como de tomar más en cuenta y tener métricas sobre los objetivos, porque si lo que no se mide no se mejora. Y en ese sentido, el ejemplo que puse de traquear los gastos es algo que estoy empezando a hacer ahora como con Notion, como muy básico para poder tenerlo. Así que mi objetivo es mantener el traqueo de gastos de aquí a final de año por lo menos. En eso como en lo personal. En lo laboral quiero seguir creciendo en el trabajo que estoy ahora, quiero seguir aprendiendo y aparte tengo la suerte de estar rodeado de mucha gente que sabe mucho, así que también hay que aprovecharlo al máximo. Y en el tema de inversiones me gustaría más meterme a saber más de empresas que estén naciendo. Me gusta mucho el tema startup y creo que me falta ahí meterle un poco la cuchara a la parte legal, financiera y de las mismas, y también para estar más atento con las que van naciendo por si sale alguna oportunidad por ahí. Ya pues Nico, oye, muchas gracias por tu tiempo. Yo encuentro muy bueno esto de hablar sobre tu pega, lo que estás haciendo, cómo te ayuda el deporte en tu pega. No, de nuevo muy agradecido porque encuentro que cada persona que me da un poco de su tiempo es como que estuviera invirtiendo en mí y como que cree en este proyecto, así que no, muy agradecido de nuevo porque estés aquí. Sí, no, gracias por la invitación, en verdad creo que la conversación estuvo muy buena y obvio todo el éxito para lo que se venga. Ya pues.